amigos, seguimos aquí en La Voz Responde. Continuamos con Enrique Rodríguez, jefe del Distrito Forestal de Ferrol, que tenemos el gran placer, inmenso placer de que nos está acompañando y contando un poquito cómo es el Distrito Forestal por dentro. Estamos un poquito comentando cómo efectivamente entre vecinos a veces hay viejas rencillas que provocan a veces, no decimos que sea la causa única ni siquiera principal, pero sí es una parte de los incendios, ¿no? Y es verdad que a veces la relación personal es clave. Me comentaba el otro día una amiga abogada como un cliente le había dicho, mira, ese era un tema de una herencia, y dice, mira, todo este dinero prefiero que vaya para usted que se lo lleve tal pariente, con lo cual a veces no es un poco lo que queda ahí, ¿no? Sí, es un poco transponer, digamos, eso al ámbito forestal, ¿no? O sea, antes de que tal, pues ni yo ni nadie, es como aquello de decir, si yo no puedo, pues tú tampoco. No. Lo cual, pues por eso digo que es una cuestión de educación e intentar poco a poco, porque si es verdad que ese tipo de cultura tenemos que intentar, ¿no? Entre todos y cuidar, porque yo lo vuelvo a repetir, o sea, aquí un árbol un pino tarda 30 años en poder ser cortado, porque tenemos un tesoro entre las manos, claro. Y un eucalipto tarda de 12 a 15 años, nos vamos a Castilla y tarda 45 años, claro. Entonces, claro, es decir, bien ordenado y bien estructurado, sería una maravilla. Sí. Si vemos países como Suecia o Noruega, como viven del sector forestal, claro, aquí hay otro... sí que cuidan, ¿no? Claro, aquí hay otro problema que es la propiedad y cómo está fragmentada. Pero claro, es cuestión de ponernos de acuerdo, por eso digo que es labor de todos. Todos hemos visto que en el ámbito agrario, gente que utiliza la maquinaria, que tiene un montón de maquinaria, para utilizarla 2 veces al año. Y el de al lado tiene el mismo tipo de maquinaria que vale un montón de dinero, también para utilizarla 2 veces al año. Y si la comparten, a veces hay problemas porque la cuidas menos que yo, o la cuidas más que yo, y ese tipo de cosas. Entonces, a veces hay que tener miras un poco más altas y ver lo que hacemos, ¿no? De todas formas, en los pocos casos que se llega a encontrar, a descubrir a un pirómano, podemos tener la garantía, digamos, de que sí se está condenando, ¿no? Esas personas y van a la cárcel, ¿no? Sí, lo que pasa, claro, porque los incendios forestales pasaron a ser un delito, con consecuencias penales. Pero se están llegando a, claro. Es decir, ahora, a condenar, ¿no?, a personas. Si podemos poner un ejemplo, ¿no? Ahora hay un incendio aquí en el distrito de Ferrol, y bueno, lo primero es la extinción, atenderla, intentar apagarlo lo antes posible, ¿no? Una vez hecho eso, hay la investigación posterior. Los agentes del distrito van, hay una brigada de investigación de incendios forestales dentro del propio distrito, y hacen su trabajo de lo que ellos creen, lo que ellos ven, como piensan, con los cuerpos policiales, evidentemente, ¿no? Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Nacional. Y se llega a una serie de conclusiones, y hay imputados y van al juzgado, claro. Entonces, a partir de ahí, sí hay condenados, pero bueno, es la justicia, ¿no? Ya sabemos, los jueces son jueces, y bueno, pero vamos, que hemos andado mucho en los últimos tiempos, ¿no?, en cuanto a este tema. Bueno, Enrique nos ha comentado un poquito cómo funciona el Distrito Forestal, que él dirige, las personas que están en distintos puestos, pero nos consta un poquito, Enrique, que hay más personas ajenas al distrito que de alguna forma colaboran con vuestro trabajo, ¿no? Léase, pues, personas, por ejemplo, de Protección Civil, léase Policía Judicial, bueno, en la que estaría, pues, la Policía Nacional, Guardia Civil. Cuéntanos un poquito cómo funciona esa colaboración y las sinergias que os vais produciendo. Sí, o sea, tenemos asociaciones de propietarios, es una colaboración que tenemos, que ellos lo que hacen, o sea, empieza la campaña de verano, la campaña de alto riesgo de incendios, el 1 de julio. Entonces, hay diferentes asociaciones distribuidas por el distrito de propietarios de montes, porque ellos son los primeros interesados en que no haya problemas. Entonces, colaboran con nosotros en cuanto a vigilancia. No en extinción, evidentemente, porque no pueden, no podrían por riesgos laborales y otro tipo de problemas. Pero siempre, entonces, nos ayudan bastante porque, claro, nadie mejor que ellos conocen el terreno por el que se mueven, porque conocen de dónde son. O sea, eso es fundamental. Entonces nos dicen si hay un problema aquí, si hay un problema allí, y nosotros hablamos con los cuerpos policiales. Entonces tenemos también la Guardia Civil, como decía antes, la Policía Autonómica, la Policía Nacional, y también los colectivos de cazadores. Colaboran con nosotros. Para todo el mundo que se mueve por el monte siempre puede colaborar. Si tiene buena voluntad, ¿no? Sí, claro, entonces siempre, toda ayuda siempre es bien recibida. Digo esto porque a veces, a lo mejor no va un poco en la pregunta, hay malos entendidos a la hora de la extinción de un incendio. Es decir, yo te podría contar en uno, desde ya hace algunos años, fue en el 2005, aquí en Neda, fue un incendio bastante grave. Y claro, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene nerviosismo, sobre todo si tiene su casa cerca, y eso hay que entenderlo, ¿cómo no? Pero es difícil de entender. Nosotros tenemos una orden que es muy clara. Primero, que nadie resulte dañado.
Es evidente. Primero las personas. Primero las personas, eso está delante de cualquier cosa. El monte, pues, desgraciadamente o no, ya se apagará. Segundo, los bienes no forestales, es decir, las casas, pero lo que todos entendemos por casa. No un galpón abandonado, porque a veces pasan ese tipo de cosas. Hablamos de viviendas más o menos habituales, ¿no? Y después el monte, claro. Entonces todo el mundo se pone nervioso y todo el mundo quiere un camión en su casa, cuando está en una situación de ese tipo. Y tú, salvaguardando lo que dijimos en primer lugar, porque si una casa está en riesgo y peligro, pues nada, con los medios que tengamos tratamos de defenderla lo que podemos y después ya nos dedicaremos al monte. Pero claro, yo creo que es fácilmente entendible que no podemos dejar un camión en cada casa. No hay. Porque tenemos ¿Qué más quisierais vosotros? Ojalá tuviéramos infinitos camiones, pero es imposible. Entonces tratamos de ver el incendio como conjunto, para intentar solucionar el problema pues lo antes posible, con esa prioridad, claro. ¿Y ha llegado en alguna ocasión, Enrique, a haber como cierta violencia entre las personas encargadas de extinguir el incendio y los afectados colaterales, en el sentido de lo que comentabas tú, de no viene a mi casa y está... Claro, ¿tiene habido algún problema? Yo recuerdo ese, precisamente, porque es una deuda que tal, que tú... Al final, yo le expliqué al señor, bajaba el incendio por una ladera. Para que la gente a ver si nos puede entender, no. A una velocidad bastante considerable. Y eso que bajaba, que normalmente suben bastante más rápido, pero este bajaba. Entonces, desembocaba en una pista y al lado, o sea, al otro lado de la pista había una casa y un tejado de paja. O sea, cualquiera se puede imaginar lo que podía pasar. Yo le estuve explicando al dueño, yo personalmente al dueño de la vivienda, lo que íbamos a intentar hacer. Directamente era imposible apagar, con la violencia que venía no lo podíamos apagar. Directamente me refiero, pues meterse con mangueras a intentar apagar o combate fuegos. Imposible, porque se queman, o sea, no te dejan ni acercar tan siquiera, ¿no? Entonces la solución que hay es hacer un contrafuego, que se llama. Que es apoyados y con mucho cuidado, porque si lo haces mal, lo único que puedes provocar es el efecto contrario. Entonces, que aumente en dirección contraria, que es lo que no querías.